que no se han conectado. Estamos proponiendo la clase y por tanto, pues les debo esto a los compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy, que tenemos pendiente respecto de esto. Ya Pedro nos hizo favor de mandar al grupo el archivo para aquellos que no lo tienen. Entonces, muy bien. ¿Qué es la ética? Bien, la ética es un vocablo polisémico, es decir, la ética lo vamos a entender de diferentes formas o diferentes estilos o tipos. ¿Qué es la ética? La ética vamos a entenderla de diferentes formas, pero vamos a llamar la atención de ustedes en tres, que ya me lo decían ustedes, es decir, ya me decían ustedes, la ética es aquello que yo tengo que hacer bien, ¿me explico? A esa ética, apúntenla por favor, si fueran tan amables, a esa ética se le va a llamar justamente como esta ética particular, ¿sale? Como esta ética individualista. Es decir, como esta ética en la que yo voy a participar de mí mismo, es decir, esta ética que va a partir de mí, qué es lo que yo entiendo por bien o por mal, o aquello no lo voy a hacer porque atenta contra mi ética, ¿sale? Entonces, esta ética es particular, esta ética es interna, ¿sale? O ética intrínseca se llama. Esta ética intrínseca justamente consiste en eso, consiste en la posibilidad de hacer lo bueno o lo correcto, o lo que yo entiendo que es bueno o que es correcto, ¿sale? Eso es la ética o la ética intrínseca, básicamente. Entonces, bueno, yo a lo mejor nunca me pondría el pelo rubio porque no es mi estilo, obviamente. Entonces, a lo mejor había algunas personas, algunas mujeres, que sí se van a poner el cabello rubio porque sí lo quieren hacer, porque su ética se lo permite, sus posibilidades, obviamente. Pues que no tenemos cabello, pues ridículo nos veríamos con poco cabello y rubio. Entonces, esa es la ética intrínseca. Otra forma, y que agradecer a ustedes, ¿no? Otra aportación que ustedes me hicieron justamente respecto de la ética, pero la ética positiva. La ética positiva son aquellas normas morales de conducta que sigue una sociedad específica, ¿sí? A lo mejor nosotros aquí en La Paz, en Baja California Sur, no tenemos ningún inconveniente en ver a personas, a hombres y mujeres en el malecón en traje de baño, ¿no? Es perfectamente normal, ¿no? Entonces andan con traje de baño porque van para la playa o regresan de la isla, etcétera. Entonces es normal y nos habituamos a ver a personas en traje de baño, ¿no? Pero a lo mejor si vamos a Ciudad de México, si vamos a otras ciudades del país o del mundo en donde no haya playa y vemos a alguien con traje de baño por el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, nos va a ser sumamente extraño, lo vamos a censurar. ¿Por qué? Porque la sociedad en ese tiempo y en ese lugar no está habituada a eso. ¿Vale? Ese es pero esa es la segunda concepción o el segundo punto de vista de la ética positiva, ¿sale? La última, y a mí la que se me hace mucho más importante de rescatar en el ámbito jurídico, ¿sí? Es la ética como aspiración de justicia. La ética como aquello que es justo o no es justo. Ya hablamos muchísimas veces de la fórmula Radbruch, de que dice Radbruch que aquello que es extremadamente injusto no puede ser derecho. Bueno, justamente habla eso, esa es la ética. La ética es como aspiración de justicia. La justicia, el darle a cada quien lo que le corresponde, justamente va a consistir en eso, va a consistir en la posibilidad de hacer algo justo. ¿Sale? La tercera forma de entender a la ética es exactamente como esta ética como aspiración de justicia. Entonces, bien, cuando hablamos justamente de esos antecedentes, que hablamos de la dialéctica y de la ética, obviamente hablamos justamente de esta ética, de esta tercera ética, de esta ética como aspiración de justicia, porque esto sí es más general. Lo complicado con la ética intrínseca es que lo que para mí es ético, para Briseida no, por ejemplo, ¿sale? O a lo mejor para lo que a mí es ético, para Jesús no es ético, ¿sale? Entonces ese sí es muy, muy diferente. Y a lo mejor hasta por sociedades, lo que aquí en Baja California Sur está bien, pero a lo mejor en Ciudad de México no está bien, como ya lo habíamos señalado. Entonces, eso es lo complicado de la ética positiva y de la ética intrínseca. Pero la ética como aspiración de justicia, esa sí parte de valores más universales, ¿sale? Entonces, evidentemente no es justo matar a alguien, evidentemente no es justo maltratar perros, evidentemente no es justo discriminar a las mujeres. Entonces, esos principios éticos como aspiración de justicia son los que más nos interesan en este estudio. No sé si quedó claro respecto de la ética. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza. No, me parece muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Estamos entonces en la diapositiva número 6 del archivo número 3. ¿Quién me ayuda, por favor?
Yo, profe, Gracias, Tristan, qué amable, la escuchamos. para el desarrollo de la retórica no debe olvidarse que la filosofía estoica, al referirse a la lógica, dividía esta en dos partes. Uno, la dialéctica, que es la principal y que consiste en la discusión en forma dialogada por medio de preguntas y respuestas. Y dos, la retórica, en la cual la oración fluye de manera continua y consiste en la buena disposición de los raciocinios expresados en forma de disertación. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí vamos a apreciar entonces estas dos formas de acceder al conocimiento, mediante la dialéctica, que es mediante preguntas y respuestas, o mediante la retórica, que es la exposición argumentativa continua. A lo mejor nos podríamos quizá confundir un poquito acá, pero me gustaría explicárselos y luego preguntárselos para ver si todos estamos entendiendo lo mismo. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, la dialéctica es la forma de acceder al conocimiento por preguntas y respuestas. Eso es muy sencillo. Hablamos hace un momento y alguien me comentó, si me lo recuerdan por favor, quién fue, la estructura dialéctica del proceso. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, como la dialéctica es preguntas y respuestas para atender al conocimiento, la estructura dialéctica del proceso justamente es esta. ¿Sale? Planteamos una tesis, porque generalmente quien demanda plantea una tesis, quien contesta la demanda plantea una antítesis y el juez asciende al conocimiento de las cosas. Vamos a manejar un juicio, el que ustedes quieran, para recordar esa estructura dialéctica. Algún juicio, algún asunto que ustedes conozcan con toda confianza. ¿Quién dice yo? Laura, ayúdenos por favor. Un juicio, algún asunto, alguna materia, lo que usted quiera. ¿Algún caso que yo haya vivido o presenciado? Ajá, sí, estaría bien. ¿De cualquier rama? Sí, el que usted quiera. Híjole, pues no me ha tocado, la verdad, no sé. No se preocupe, escoja a alguno de sus compañeros que le ayude. ¿A quién ve por ahí mal puesto? ¿A quién, Laura? ¿Quién quiere que le ayude? ¿Cómo? ¿A quién propongo? Ajá, sí, algunos de sus compañeros que le ayuden. Bueno, yo viví un caso, no lo viví yo, lo presencié, bueno, con una compañera de trabajo, pero era una demanda laboral. Ok, con laboral está bien, me parece excelente. ¿Qué le pasó? ¿La corrieron? No, ella después de 5 años de estar a cargo de la administración o como encargada de la sucursal, una empresa a nivel nacional, pero tenemos sucursal aquí en La Paz. Después de 5 años decide separarse de la empresa por sus propios intereses no personales, puso su negocio propio. Entonces el patrón como agradecimiento le dijo que, bueno, primero le argumentó que no le tocaba gran parte, solamente un finiquito, puesto que ella se estaba retirando de manera voluntaria. Ajá, Le dijo, sí. yo como agradecimiento y por el tiempo que estuviste trabajando para mí, levantaste la empresa, no sé qué, te quiero dar una cantidad pues más considerable, ¿no? En efectivo, nada más que dame chance. Por lo tanto, en ese momento no se le dio su finiquito de ley y tampoco ella firmó una renuncia por escrito. Entonces pasa un tiempo, pasan 3 meses y ella no recibe todavía la cantidad que le prometieron, entonces decide interponer una demanda laboral. Okay. En la demanda, ella estaba argumentando que la despidieron injustificadamente, que además fue maltratada y estaba reclamando pues indemnización, prima de antigüedad, sueldos caídos, vacaciones, aguinaldo y un montón de cosas que sí se la habían pagado, pero pues ella mintió un poco mucho en la demanda. En la demanda. Ok, me parece muy bien. Me parece muy bien. Está súper interesante porque esta señora tenía en parte razón. Es decir, no le han dado ni su finiquito, ni le habían dado lo que le habían prometido. Y a lo mejor como consecuencia de esa falta de promesa, entonces ella quizá en la demanda no podía argumentar que había renunciado, porque si argumentaba que había renunciado, entonces no le iban a dar lo que le habían prometido. Eso lo que le habían prometido legalmente no le correspondía. Esto, por ejemplo, incumbía evidentemente
a la ética intrínseca del patrón. Y sabes que me ayudó mucho, forjó la empresa, entonces creo que se merece una gratificación. Esa gratificación no está en la ley. Si ella decide renunciar, si ella decide irse del trabajo, entonces no le corresponde esa parte. Entonces, pero ella piensa, es que si yo digo en mi demanda que yo renuncié y que él me dio la gratificación no está en la ley y no se le iban a conceder en el laudo. Entonces, bien, qué bueno que lo maneja. Vamos a empezar con esto para entender la dialéctica. La dialéctica, ya me lo había comentado, me parece que Blanca, cuando dice, la dialéctica es esta postura de la tesis, la antítesis y la síntesis que hace el juez. Entonces, ella dice, yo no puedo manejar esto de la gratificación porque no está en la ley y no me lo van a conceder. Entonces, yo demando y pido un despido, y digo que es un despido injustificado. La parte contraria dice, no, es que yo no te despedí y tú renunciaste, entonces no te corresponde nada, no te corresponde más que el finiquito, los renunciables, el sueldo, la parte porción de vacaciones, parte porción de aguinaldo, y es lo que te corresponde nada más. Entonces, en eso está la litis, en eso se fija la litis. Entonces, claramente quien tiene razón es el patrón, porque yo no renuncié y a lo mejor lo que ella se enojó es porque no le dieron lo que le habían prometido. Ya en la Junta de Conciliación y Arbitraje, hasta ahorita, en un futuro el juez de lo laboral, él se va a encargar de hacer la síntesis. Él va a determinar quién tiene razón y quién no. La estructura dialéctica es esta. Ella, la señora X, cuando renuncia y después dice que despide, plantea su tesis. Tú dices, me corrieron y tienes que indemnizarme. El patrón en la antítesis, no, yo no te corrí y no tengo que indemnizarte. Tú te fuiste y no tengo que indemnizarte. Ya la Junta de Conciliación y Arbitraje va a hacer la síntesis, va a hacer el resumen. La estructura dialéctica del proceso es justamente esta. La tesis, ella dice, me despidieron y quiero que me indemnicen. El patrón dice, yo no te despedí, no te voy a indemnizar. Y la Junta va a hacer justamente esta síntesis. Va a hacer el laudo para efecto de que pueda establecerse. Eso es la estructura dialéctica del proceso. ¿Sale? Eso es una estructura dialéctica. La tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Sí queda claro? A mí sí. Perfectamente, qué bueno, muy bien. Parece ahí, Andrea dice que también le queda claro. Cristal no me dijo nada. Briseida también guarda un respetuoso silencio. Perdón, profe. La tesis es entonces el planteamiento que hace ella. Sí, es la demanda. En el proceso, la tesis es la demanda. Y la siguiente parte. La antítesis es la contestación de la demanda. La tesis, la antítesis, la demanda, la contestación y la síntesis es la sentencia. Donde arribamos al conocimiento de los hechos es justamente en la sentencia, ya que cada uno probó sus hechos. Entonces, él va a decir, el padre va a decir, no, aquí tengo la grabación donde tú renunciaste, tú me dices que ibas a abrir tu empresa, que querías para tu empresa y tú renunciaste. ¿Sale? En este caso ya el patrón, el trabajador va a decir, no, yo no renuncié, tú tienes que acreditar, el patrón tiene la carga de probar esa renuncia, etcétera. Entonces, justamente van en esas cargas probatorias en lo que se establece la litis. ¿Vale? Muy ¿Alguna bien, pregunta muchas más? gracias. No, Muchas gracias, muy claro, Mateo. con todo gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Profesor, esto es para todas las ramas, para todos los pleitos, para todo esto es la estructura para todo. Sí, el proceso sí es para todas las ramas del derecho. Civil, mercantil, en este caso laboral, familiar, agrario, administrativo. Entonces va a haber una parte que pretende y una parte que resiste. Y la autoridad jurisdiccional es la que va a resolver respecto de esto. Quiero ponerles un caso y quiero que me ubiquen ustedes cuál es la tesis, cuál es la antítesis y cuál es la síntesis y cuál sería su síntesis, cuál sería su determinación. Vamos a imaginarnos un asunto familiar, ¿sale? Un asunto en materia familiar, de estos reconocimientos de paternidad, ¿sale? Entonces, imaginémonos, no sé si les ha tocado ver algún caso como este. El Código Civil para Baja California Sur establece que el reconocimiento de paternidad es irrevocable. Entonces, bueno, un señor conoce a una señora, a una señora que tiene ya un hijo, y él dice que forma una familia, que él está dispuesto a reconocer al hijo como si fuera su hijo, aunque no lo sea. Entonces van al registro civil y él reconoce y él identifica y dice que él es su hijo. ¿Vale? Entonces, después de esto, él
Ellos se separan, termina la relación, entonces, pero ella lo reconocía como su hijo. Después de eso, como termina la relación y tiene que pagarle alimentos, él va y hace un desconocimiento de paternidad, una impugnación de paternidad. ¿Sale? Él dice, no, ya no quiero que sea mi hijo y tengo esta impugnación de paternidad. ¿Sale? Porque dice, se asentó en el acta de nacimiento algún hecho que no es verdad, por lo tanto el acta de nacimiento es nula, porque así lo establece el Código Civil. La señora establece y dice, no, tú sabías que no era tuyo, estabas perfectamente sabedor cuando nos conocimos, el niño tenía 1 año, sabías que no era tuyo, sin embargo tú lo quisiste reconocer como hijo tuyo. ¿Vale? Entonces, quiero que en este asunto que le estoy planteando, quiero que me hagan el favor de identificar cuál es la tesis, cuál es la antítesis y cuál sería su síntesis o conclusión. La tesis sería el señor solicitando la nulidad de paternidad. La antítesis es la señora argumentando que él decidió darle su apellido a pesar de saber que no era su hijo. Y la sentencia va a ser como, bueno, la síntesis sería la sentencia del Muy juez. bien, pero usted es la juez, Andrea. ¿Usted qué resolvería? ¿Diría, es nula, es nula el acta de nacimiento y no es su papá? ¿O diría, no, como es irrevocable el reconocimiento, tiene que seguir siendo su papá, aun cuando todos sabemos que no es de él? Primero Bueno, Andrea, y luego Pedro, y luego Laura. Bueno, él decidió reconocerlo como su hijo y supongo que tenía conocimiento de esta ley, así es que en base a su decisión, pues tendría que seguirlo reconociendo como su hijo hasta que termine de estudiar o hasta que sea mayor de edad. Ok, muy bien, me parece muy bien. Laura, la escuchamos con todo, perdón, Pedro, lo escuchamos con todo gusto, y luego Laura. Oiga, maestro, la tesis viene siendo, si bien entiendo, es primero la señora pone una demanda por alimentación, ¿no? No Por había, eso por eso no lo sale había, todo así. no lo había propuesto así, pero a ver, lo escucho. Suena Sí, interesante. sí Lo lo puso escuchamos. así, profe, sí lo ¿Sí? dijo así, que A fue ver, ajá. por la alimenticia y pues al señor pues no quiere dar pensión, pues no es su hijo, claramente no es su hijo, entonces lo reconoció, mas no es su hijo. Entonces Ajá. sí, ahí es la antítesis. Y Ok. si nos vamos ya, me está diciendo que si estamos hablando de la Baja California, lo que usted está diciendo, en la Baja California, pues no, va a seguir siendo su papá, le guste o no le guste, porque Ok. ya lo reconoció. ¿Y qué va a decir el juez? Pues no, sabes que tú eres el papá y pues, le tienes que pasar pensión. Eso debiste haber pensado aquí en la Baja California Sur. Ok, muy bien. Ya Así van lo dos veo yo. entonces. Ya van dos en contra del señor y uno a favor de la señora. Y ninguno a favor de la señora. Laura, la escuchamos. A eso le iba a decir que según el Código Civil del Estado de aquí, de Baja California Sur, pues el reconocimiento de paternidad es irrevocable, por lo tanto se aguanta el señor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya tiene su...? Bueno, pero me parece que quedó clara la estructura dialéctica que planteó ya Andrea y Pedro. Yo dije que el señor ya no quería dar pensión, ¿sale? Es decir, estaba dando pensión alimenticia porque es su hijo, pero ya no quería darla. Entonces, pero cualquiera de las dos hipótesis es válida. Si la señora plantea como tesis, está de pensión y dice, no, porque no es mi hijo, entonces ya impugna la paternidad en reconvención o como en vía de excepción, entonces es perfectamente válido. Lo que decía Andrea también, el señor dice, ya no quiero dar pensión, desconozco la paternidad y ella dice sí. La única forma en que sea impugnable la paternidad de un reconocimiento es que él sí haya sido engañado, ¿sale? Es la única forma. Si lo engañaron y él no es el papá y lo engañaron haciéndole creer que sea el papá, entonces en ese momento sí procede la impugnación de paternidad. Cristal, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? En otro caso que pudiera ser es cuando, por ejemplo, los abuelos registran al hijo como suyo y después el hijo demanda, o sea, el nieto en este caso, que lo registran como hijo, los demanda para decir que ellos no son sus padres, que su madre es tal persona y su padre es tal persona. Ok, me parece que eso es válido también. Reitero, si en este caso no hay forma de que sean engañados, si hay un reconocimiento de paternidad, el reconocimiento de paternidad sí es irrevocable. Bueno, una vez nada más me ha tocado ver una impugnación de maternidad,
Una, solamente una señora me dijo, no, yo no soy la mamá, me parece que ya se los había platicado, es el único caso, ¿sale? Pero sí, tiene razón. En caso de que ellos hayan admitido el vínculo consanguíneo, entonces ya no puede ser revocable. Blanca, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Es lo que le iba a preguntar, maestro, también cuando se da el caso de reconocimiento por parte de la mamá, o sea que no es hijo de ella, pero si lo reconoce, también es irrevocable. No, fíjese que O sea, la mamá le puede dar el apellido a una persona, a eso me refiero, pues. sí, en este caso no se da por lo siguiente. Ya hay pocas posibilidades de que un niño nazca fuera del sistema médico, del sistema de salud general. Entonces, el registro civil lo que pide siempre es una constancia de alumbramiento. Entonces, muy pocas veces se da un desconocimiento de maternidad. Es decir, lo que se da obviamente por cuestiones naturales es que la mamá tiene al hijo, si es madre soltera, si el esposo se murió, si el esposo se fue, etcétera. Entonces va la mamá a registrar al hijo. Y cuando va la mamá a registrar al hijo, va con una constancia de alumbramiento. El hospital, clínica, sanatorio donde haya dado a luz, tendrá que dar una constancia de alumbramiento. ¿Vale? Esa constancia de alumbramiento la va a vincular necesariamente a ser la mamá. Entonces, ese es el único caso en el cual me tocó ver una impugnación de maternidad. En el siguiente caso, era un activo de las Fuerzas Armadas que tenía como seguridad social justamente eso, el hospital de las Fuerzas Armadas. Entonces, él tenía a su esposa, pero se separa de su esposa unos años atrás y empieza una relación de noviazgo, una relación sentimental con otra persona. ¿Sale? Sale embarazada la muchacha y él, pues evidentemente, cuando llega el momento de dar a luz, la lleva al hospital de los servicios militares y él da su nombre y dice, yo entrego a mi esposa para que dé a luz. Entonces ingresan a la muchacha y la ingresan con el nombre de la esposa, ¿sale? De la esposa de verdad. Esta era su pareja sentimental nada más. Entonces registran el nombre de la esposa y la constancia de nombramiento sale como nombre de la mamá, el nombre de la esposa, que no fue la que dio a luz. Sí, este es el único caso que me ha tocado ver de una impugnación de maternidad. Dicen, es que ella no es la mamá, la verdadera mamá es esta, y donde expusieron estos hechos. Ha sido el único caso en estos ya 19 años que tengo en el Poder Judicial de Baja California Sur, ha sido el único caso de impugnación de maternidad. Me ha tocado ver muchísimos casos por año de impugnaciones de paternidad. Por el Código Civil solamente contempla el reconocimiento de paternidad, no contempla el reconocimiento de maternidad, ¿sale? Es que Entonces, conozco una persona que así, o sea, no sé cuál fue la situación realmente, pero ella reconoció al hijo de su esposo, o sea, su esposo tuvo un hijo en un matrimonio anterior y ajá, posteriormente le pusieron el apellido de ella, más no sé si la mamá renunció al derecho o no, no sé por qué. no hay forma de renunciar al derecho. Entonces, la única posibilidad es que vayan a registrarlo y no lleven la constancia de alumbramiento, la hagan perdediza, etcétera. Pero es la única forma en que una mamá pueda registrar a un hijo que no sea de ella, pero eso estaría falseando, estaría falseando. Entonces, en ese caso, sí, el acta tendría que estar declarada como nula porque están manifestando hechos falsos y no está contemplado el reconocimiento de maternidad. Y no está contemplado y eso nos trae un problema. Ahora, con las parejas del mismo sexo, si evidentemente, si imaginemos que son dos mujeres o imaginemos que son dos hombres, los cuales estos dos hombres rentan un vientre de alquiler y rentan un útero y un ovario, específicamente un óvulo para ser fecundado y lo implementan, en este caso podría ser la posibilidad de que lo vayan a registrar sin mamá o que van a estar dos mamás en caso de que haya fertilización in vitro también. Entonces, en este caso sí tendríamos que modificar muchísimo el Código Civil, porque reitero, el Código Civil sigue siendo muy deficiente. Viridiana, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? No la veo, Viri. Buenas noches, maestro. Hola, Es Viridiana. una duda. Sí, a sus órdenes. Por ejemplo, como usted lo menciona, de que pues el señor reconoció al hijo de la señora y, por ejemplo, en este caso, si se quisiera separar, divorciar, entonces la señora también está de acuerdo. Bueno, la señora le solicita al señor porque ya no quiere el apellido del señor que el niño no tenga el apellido del señor.
y el señor también está de acuerdo, ¿ahí Ujú. también procede? No, ¿Que fíjese los dos que, estén de acuerdo? no, fíjese que el reconocimiento de paternidad, de paternidad es irrevocable. Es decir, no son derechos disponibles, ¿sale? El derecho hay posibilidades en que el derecho sí lo puedo renunciar. Yo no puedo decir, ah, yo ya quiero que sea mi hijo y yo renuncio a ser su papá. Y la señora, ah, sí, tampoco quiero que sea tu hijo y renuncio a que sea tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay derechos adquiridos por parte del menor. Ya el menor entonces ya tiene derechos a que alguien suministre alimentos. Entonces, no está como que la voluntad de ellos de cuando quieran sí, cuando no quieran no. Entonces, por eso es importante que el reconocimiento de paternidad es irrevocable, ¿vale? Hay ocasiones en donde están de acuerdo respecto del verdadero papá o el papá consanguíneo. Entonces, si el papá biológico o el papá consanguíneo está de acuerdo, puede ser que ambos vayan a un juicio, pero tiene que ir ante el juez a hacer un reconocimiento de paternidad o impugnación y reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque no está la libre voluntad de las partes. Hay algo que se llama derecho dispositivo. Apúntenle, por favor. Derecho y principio dispositivo. Qué buena pregunta la de Viridiana. Lo siguiente. El derecho y el principio dispositivo consiste justamente en esta parte en donde las personas disponen de su derecho. ¿Vale? Vamos a imaginarnos el caso de derechos dispositivos. Vamos a imaginarnos que Jesús me presta la cantidad de 5,000 pesos, ¿no? Le explico que soy maestro, que ganamos un poquito, etcétera. Entonces, que yo ocupo 5,000 pesos, ¿no? Entonces le digo que me los preste Jesús, que por favor me preste 5,000 pesos y que yo en un mes se lo pago, ¿sale? Entonces, llega el mes, pasa el mes, se lo pedí yo el pasado día 14 de septiembre para las fiestas patrias y para el tequila y el pozole, etcétera. Le pedí a Jesús los 5,000 pesos. Entonces, llegó el 14 de octubre, llegó el 14 de octubre y yo no se los pagué a Jesús, ¿vale? Entonces, pero Jesús dice, no, no voy a demandar al profe, me cae bien el profe, es bien simpático el profe y repone clases y se pone corbata, entonces no le quiero cobrar al profe, ¿vale? Jesús está de acuerdo en no cobrarme. Jesús sí puede disponer de sus 5,000 pesos. Son 5,000 pesos y si quiere los cobra y si no quiere no los cobra, porque son sus 5,000 pesos. Ese derecho patrimonial de sus 5,000 pesos es un derecho dispositivo y se rige por el principio dispositivo. Si Pedro quiere demanda, perdón, si Jesús quiere demanda, si no quiere no demanda. Si demanda puede desistirse de la demanda y si no quiere no se desiste de la demanda. Él dispone de su dinero, él dispone de su derecho y él dispone del proceso. Pero hay derechos, Viridiana, de los cuales no son dispositivos. Yo no puedo disponer de los derechos. Yo no puedo decir, si yo reconocí a mi hijo, pero ya no quiero como hijo, ¿no? O yo soy mexicano, pero ya no quiero ser mexicano, yo quiero ser suizo, ¿no? Porque Suiza está bonito y México no está bonito, en México hay mucha violencia, etcétera. Yo quiero ser suizo, ¿no? La nacionalidad, la ciudadanía, el estado civil, la relación consanguínea, esos no son derechos disponibles. ¿Vale? Entonces vamos a diferenciar entre cuáles son derechos disponibles y cuáles no son derechos disponibles. ¿Sale? Esa es la respuesta viridiana. Entonces, cuando hablamos de la paternidad o de la maternidad, no hablamos de derechos disponibles. No es que puedan renunciar cuando ellos quieran. ¿Sale? Me parece que levantó la mano Brian. No sé si quedó claro el principio dispositivo. Profe, Sí, a sus digo órdenes. que el estado civil tampoco es Ah, renunciable. el estado civil no es renunciable. O sea, no dispongo de eso. ¿Cómo? No es que, no es que yo le endose mi acta de nacimiento o endose el acta de nacimiento de mi hijo a otra persona para que sea papá, Estado no civil. puedo. Ajá, ¿Cómo? O perdón. sea, estado civil me refiero a soltero, casado y así. Ah, ok, no. Le explico qué es el estado civil, con todo gusto. Generalmente entendemos el estado civil nada más como soltero y casado. No, el estado civil, si quieren apuntarlo, lo apuntan, si no lo estamos grabando. El estado civil es la relación que guarda una persona con la familia y con la sociedad. Eso es el estado civil. Entonces tenemos, aunque nada más tenemos estado civil soltero y casado, hay estado civil de hijo, hay estado civil de padre de familia o de pater familia, esta relación que tienen ellos, hay estado civil soltero, estado civil casado, esos ya los conocemos más. Pero el estado civil es la situación que guarda una persona con su familia y con la sociedad, ¿vale? Entonces, eso es su estado civil. Todos tenemos un estado civil, soltero, casado. Los menores de edad tienen estado civil de hijo o de tutelado.
A lo mejor no tiene papás, pero tiene quien ejerce la tutela. Ese es su estado civil. Cualquier relación tiene con la familia y con la sociedad, ¿sale? Eso es un estado civil. Por lo tanto, no podemos renunciar al estado civil. Si yo estoy casado, tampoco puedo renunciar a mi estado civil de casado. Ya lo intenté, no funciona, no se puede renunciar a nada, es cierto. Entonces, ese es el estado civil. Y el estado civil no es disponible, ¿sale? No sé si ya quedó claro. Bueno, esperemos que sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que me quedó claro hasta ahorita? Muy bien. Vamos a cortar la grabación entonces.